Un gusto estar aquí con ustedes para poder compartir un poquito de lo que hemos aprendido a lo largo de la carrera. Muchas gracias a la universidad por la invitación y a la doctora Blanca y su equipo también por la invitación a dar este tema, ¿ya? El tema para hoy es interacciones potenciales medicamentosas en pacientes COVID-19, ¿ya? Voy a bajarme un poquito porque tengo valores numéricos que leer, ¿ya? ¿Qué son las interacciones farmacológicas? ¿Ya? Muchas veces nosotros solamente leemos o estudiamos de cada grupo farmacéutico interacción con AINES, interacción con antimicóticos, ¿no? Pero no leemos todo lo que engloba una interacción, y las interacciones de los medicamentos no solamente engloban medicamento con medicamento, las interacciones engloban con otros elementos también que tienen que ver inclusive con las sustancias que nosotros segregamos en nuestro organismo, como también en las que ingerimos, ¿no? Sean alimentos o suplementos o otros fármacos en sí, y lo vamos a ver ahora más ampliamente. No funciona esto. ¿Ya? La COVID-19 es el nombre que se le dio a la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, ¿no? Que ya el orador anterior, el doctor Nakamura, estuvo hablando un poquito de la historia, que fue allá en China, en Wuhan, en el 2019, que empezó la cepa. Y bueno, muchos pensaron que era las anteriores, ¿no? del SARS-MERS, con un poquito más de complicación, pero resulta que, bueno, fue una variante más complicada que ha causado mucha tristeza a lo largo del mundo, y nosotros vemos que hay más de 4.000 millones de personas fallecidas a causa del COVID. Ahora, actualmente no existe un fármaco que es eficaz contra el COVID, ¿ya? Un fármaco en sí que es, por ejemplo, antiviral, anti-COVID-19, no existe. Sí existe mucha farmacología que puede coadyuvar los efectos de este virus, ¿no? Que nos puede ayudar en la sintomatología. Causan fiebre, causan inflamación, causan dolor, causan congestión, espasmo, y en algunos casos pues los ha llevado hasta la muerte, ¿no? Y lo que queremos nosotros es usar la farmacología alternativa que tenemos para evitar que el paciente agrave o que entre ya, que ni siquiera llegara a la fase moderada, ¿no? Que llegue en la fase leve, o si está en la fase asintomática, pues hay que cuidar igual porque la inmunidad va a bajar mucho, ¿no? A pesar de que no haya síntomas, la inmunidad va a bajar mucho. Entonces, lo que nosotros queremos lo primero es prevenir la enfermedad, ¿no? Yo quiero preguntar aquí, ¿quiénes ya estuvieron contagiados con COVID? La mano, arriba. Ya, los que no, el barbijo bien puesto. Yo, gracias a Dios, no me he contagiado de COVID, ¿sí? Ahora saqué el barbijo con permiso de todos ustedes porque voy a estar hablando, entonces guardo la distancia de más de 2 metros también, ¿no? Entonces, queremos nosotros evitar que a pesar del contagio podamos entrar en las fases de moderadas y a graves o a críticas. Eso es lo que queremos evitar. Pero ¿cómo podemos nosotros evitar? Es haciendo un buen uso de la farmacología, ¿no? Podemos nosotros decir, solo le doy para la fiebre y listo, ¿no? Pero no estamos tratando la inflamación. No estamos recuperando la parte inmunitaria, que es la vital para poder vencer este virus. Se me va, ¿ya? Las interacciones entonces farmacológicas, como les decía, ellas no solamente son fármaco a fármaco, ¿sí? Hay interacción entre fármaco y fármaco, que estas interacciones vienen a ser los efectos que se dan debido a la combinación que hay entre ellos, ¿no? Porque recuerden que la farmacología es química, y entonces entre químicos puede haber afinidad o puede haber rechazo, y aún el rechazo también se llama interacción, porque hay una interacción antagónica, ¿no? O puede haber una interacción agonista que tiene la misma acción y se potencia, o puede haber una interacción inhibitoria que inhibe uno, inhibe al otro, ¿no? O antagónica, que sería lo peor, que uno antagoniza al otro y el otro al otro, y ninguno causa efecto farmacológico, que eso vendría a ser algo más grave, ¿no? Existen también interacciones fármaco-alimento, y a ustedes les llamará mucho eso la atención, que somos nosotros somos los que menos tomamos en cuenta eso.
y deberíamos tomar mucho más en cuenta, porque a veces decimos, toma el medicamento con el estómago vacío, te va a hacer mejor. En algunos casos es bueno cuando la absorción del medicamento es ideal en medio ácido, porque tenemos el jugo gástrico. Pero hay medicamentos que se absorben mejor en pH yendo hacia alcalino, entonces lo ideal sería alcalinizar un poco dependiendo del fármaco, ¿no? Hay otros alimentos, por ejemplo, que el calcio puede antagonizar o puede inhibir a otro medicamento. Por ejemplo, en los alimentos cítricos, el pomelo, el jugo de pomelo. Ustedes, por ejemplo, conocen la Grey, el nombre hablando en Canva, ¿no? El pomelo, la toronja, o es esa naranja grande, ácida, color rosadita. Ese cítrico tiene una cumarina que interactúa con casi todos los medicamentos, inhibiendo su porcentaje de acción o antagonizando, la mayoría antagoniza. Entonces, si decís, mejor toma ahora que es COVID, toma vitamina C, ¿no? Ya, toma sintético, está bien, va a subir la inmunidad, pero mejor toma jugo cítrico. Y la persona que está con COVID, ¿no? Sea que esté en fase leve o moderada, y está con COVID y está tomando los medicamentos, ¿no? Que son para los síntomas antigripales, antipiréticos, antiinflamatorios, pero este jugo de pomelo, el natural, no el sintético, no el que venden en botella, gracias a esa cumarina que va a antagonizar el efecto de casi todos los medicamentos. Y entonces el paciente, sus síntomas van a agravar, la inflamación va a continuar, la fiebre va a aumentar y corre el riesgo de convulsionar a causa de que yo estoy tomando un jugo de pomelo para subir la vitamina C, simple. Pero tiene vitamina C, pero también tiene esta cumarina que antagoniza los efectos de todos. Y entonces es una interacción antagónica y tenemos que tener cuidado con eso, ¿ya? Ahora, también hay interacción con los suplementos, esos suplementos alimenticios. Entonces, en vez ahora de, como a algunos pacientes les ha dado sintomatología gastrointestinal, no respiratoria, y han tenido náuseas, vómitos, diarrea, entonces mejor le damos un suplemento para que no se baje su defensa o no quede débil porque no está comiendo, entonces le doy un suplemento, pero resulta que los suplementos no son todos sintéticos y aunque vengan vitaminas dentro, existen algunos conservantes, algunos estabilizantes, algunos emulsificantes que van a causar un antagonismo o una inhibición a alguno de los medicamentos que estoy usando, ¿ya? Ahora, las interacciones fármaco-fármaco son las más peligrosas cuando el paciente está hospitalizado, ¿no? Y en eso tenemos que tener nosotros bastante cuidado. Los de farmacia también cuando van a ayudar, porque eso hablábamos con Gigliola, que en la farmacia muchos pacientes van primero a la farmacia, ¿no? Van a la farmacia y si los medicamentos que está tomando no resuelven el problema, no resuelven sus síntomas, cuando está grave recién va al médico, ¿no? Que debería ser al revés, ¿no? Que debería ser al revés en este caso de COVID. Y entonces esas interacciones medicamentosas que una a la otra van a inhibir o van a antagonizar, pueden ser muy peligrosas. También en el caso con pacientes con enfermedades de base es mucho más peligrosa porque los antivirales, por ejemplo, potencian la acción de los antihipertensivos, potencian la acción de los antiepilépticos, en algunos casos inhiben la acción, inhiben, por ejemplo, la acción de la fenitoína, luego le voy a pasar los valores, y entonces el paciente corre el riesgo de convulsionar. Solamente, ¿por qué? Porque el antiviral está inhibiendo en un 40 o 50% la acción de la fenitoína y de los antihipertensivos también. Entonces, en los antihipertensivos, los antivirales potencian la acción de los antihipertensivos, entonces el paciente puede desmayarse con una hipotensión ya grave. Entonces debemos tomar en cuenta, no leer solamente mecanismo de acción y acción farmacológica y la dosis, ¿no? Que es hasta lo que más llegamos cuando estamos en la universidad, porque yo también he estado en la universidad y sé que cansa leer farmacología, no es difícil, pero es mucho. Entonces nosotros debemos leer interacciones y contraindicaciones también. Las interacciones, en realidad, cuando yo aprendo interacciones,
Mecanismo de acción e interacciones son una de las cosas que yo considero más importantes, porque yo sé dónde actúa y cómo actúa, y las interacciones me dan el parámetro o la luz de la reacción adversa de la toxicidad y automáticamente sale la contraindicación. Entonces no necesito leer tanto, me sé el mecanismo de acción y la interacción, y lo demás sale por lógica, ¿ya? Entonces, continuando, ¿no? Aquí, por ejemplo, los antivirales que se usan en el HIV, que son los que se han usado mucho ahora en COVID, porque unos son antivirales, otros son retrovirales que inhiben la replicación, pero se probaron en el in vitro, en el COVID-19, y entonces sí causó buen efecto, aumentando las concentraciones séricas, causando una mayor eficacia. Entonces, aumentaron sus concentraciones plasmáticas, dando un mayor poder al antiviral, inhibiendo la replicación del virus. Esto obviamente en los primeros días, ¿no? Porque en los pacientes que ya están graves en UTI, no ha sido muy bueno el resultado. A algunos pacientes ha salvado el Remdesivir, ¿no? El Remdesivir, que es vía inyectable, se coloca endovenoso, a diferencia del ritonavir y lopinavir, que son vía oral, vienen en comprimido y vienen en solución, que se puede dar en las fases leves a moderadas, ¿no? Se le puede dar al paciente y evitamos que entre en la fase grave. Pero los que estaban en la fase grave y en UTI, les inyectaron el Remdesivir y en algunos funcionó, en otros no. Entonces, nosotros debemos, primero la prevención, ¿no? Evitar el contagio. Número 2, si ya hay un pequeño síntoma, hay que evitar tomar toda la medicación que me ayuda en la sintomatología, vitaminas, aislamiento, y evitar en las fases moderadas a graves, ¿no? Entonces, en interacciones nosotros podemos tener interacciones farmacodinámicas y farmacocinéticas, ¿no? Las farmacodinámicas están directamente relacionadas con la sensibilidad a la respuesta, ¿no?, tisular del fármaco ¿no? Puede ser debido a un agonismo, debido a un antagonismo, debido a una inhibición, ¿no? En el caso de las interacciones farmacodinámicas. En las acciones farmacocinéticas están directamente en función con la absorción, con el metabolismo, con la excreción del fármaco. Y para esto nosotros vemos seriamente la importancia de conocer los valores de proteína plasmática que tenemos en el paciente. Porque si mi paciente, por ejemplo, está debilitado o está desnutrido o está con baja concentración de albúmina, no importa el medicamento que yo le dé, la cantidad que le dé, la concentración o el tiempo que yo le dé, no va a haber ningún efecto porque no tengo proteína plasmática, que es donde se une el fármaco. Y la proteína es la albúmina. Entonces, ¿qué debo restablecer primero en el paciente? La albúmina. ¿No? No solamente en el caso de COVID, debo restablecerlo en caso de paciente renal, paciente hepático, paciente oncológico, paciente desnutrido. Tengo que darle, aún si le diera vitamina, yo debo restablecer primero su albúmina antes de darle para subir su inmunidad, porque si no el fármaco no tiene dónde unirse, va a entrar, se va a absorber, no se va a unir o se va a unir en baja cantidad, se va a metabolizar y salir sin causar demasiado el efecto que yo espero. Entonces, en el caso de las interacciones farmacocinéticas, ¿ya? Tomar muy en cuenta eso y restablecer la albúmina. Entonces, las interacciones potenciales de los fármacos que se usan para COVID-19 con los antivirales, que son los que se han usado en pacientes de fase moderada y fase grave a crítica, ¿ya? Aquí hay un poquito de valores más adelante que, bueno, si quisieran luego el PowerPoint, yo lo puedo poner en algún lugar para que lo tengan, ¿ya? Por ejemplo, el lopinavir, ritonavir, ¿no? Mostró actividad in vitro, como les decía, para el SARS-CoV, y un estudio reciente en los pacientes de COVID-19 se vieron que sí, que el lopinavir y ritonavir sí funcionaban, pero en las fases leves entrando a moderadas, en caso de pacientes COVID, para ritonavir y lopinavir, porque son vía oral, en cápsula, comprimido y solución vía oral.
Ahora, el Remdesivir se coloca en una solución endovenosa, entonces ese sí se podía usar en pacientes graves a críticos. Los otros ya no, porque ya los pacientes graves y críticos en terapia intensiva están intubados, entonces la vía oral está obstruida, no tenemos opción para administrar al paciente los anteriores, ¿no? Entonces, aquí un poquito, el ritonavir es un antiviral que se usa para el VIH, ¿no? Para el VIH, fue uno de los primeros inhibidores de la proteasa que se usaron para pacientes con VIH positivo. Ahora, ritonavir no puede tener una acción terapéutica si no está presente el lopinavir, porque entre ambos se coadyuvan su acción, ¿sí? Entonces, por eso es que se aplica, por eso es que pongo ritonavir / lopinavir, ¿no? Porque entre ambos se ayudan para tener la acción terapéutica. Por sí solos ambos no funcionan, tienen que estar juntos. Entonces se usa de la misma manera, se ha usado para COVID, para ayudar a los pacientes que están en fase leve a moderada, para evitar, porque se ve el riesgo de que entren en fase grave por la aceleración de sus síntomas. Entonces se les da para evitar eso, entonces serían vía oral, ¿no? La farmacocinética de estos medicamentos, ¿no? Les decía, se administran por vía oral, en solución, también en cápsula. Ahora el Remdesivir sí viene en una solución, pero se hace en una infusión de 30 a 120 por minuto, ¿no? Una vez durante 5 a 10 días. No se lo puede hacer más de 10 días porque van a haber algunas complicaciones concomitantes que van a ir aumentando síntomas indeseados, tipo reacción adversa o toxicidad. Entonces, se hace entre 5 a 10 días del Remdesivir y luego se ve evolución en el paciente y luego más adelante valoramos si se puede volver a colocar nuevamente la infusión endovenosa, ¿no? La unión a proteínas plasmáticas de estos medicamentos es un 98%, entonces eso es muy bueno, solamente que nosotros debemos verificar los valores de albúmina en el paciente, ¿ya? Si el paciente está con bajos valores de albúmina, aunque se una el 98%, el efecto no va a ser el que nosotros estamos esperando, porque hay, digamos que está con un 50% de lo que debería, entonces este 98% vendría a bajar un 50% de eficacia. ¿Por qué? Porque no hay donde se una y automáticamente no va a haber la acción terapéutica que yo estoy esperando, ¿ya? Siempre tome en cuenta el valor de albúmina en su paciente antes de aplicar cualquier fármaco, porque eso va a definir también la acción terapéutica, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la proteína P450, que es la que está en albúmina, tiene de 30 a 40 isoenzimas, y eso es lo que a veces nosotros no tomamos en cuenta, decimos proteína P450. Todos los fármacos se unen a la P450 en 20%, en 30%, en 90%, 100%, 98%, como el caso de los antivirales. Pero esta proteína tiene 40 isoenzimas, y entonces cada fármaco se une a una isoenzima. Y a veces yo cometo el error por desconocimiento, más que todo, no porque no le falta inteligencia, es porque es simplemente desconocimiento, que yo uso 2, 3, 4, 5 medicamentos en el mismo paciente y se unen a la misma isoenzima. Y de paso mi paciente está con déficit de albúmina, y entonces está baja cantidad de albúmina, le doy 4 o 5 medicamentos que se unen a la misma isoenzima, entonces va a haber una competencia, porque esos 5 van a buscar esas moléculas para unirse. Entonces, aunque los 5 medicamentos se unieran entre el 90 y el 100%, van a competir. Si hubieran 100, digamos, isoenzimas, se van a unir unos 20, otros 30, otros 10, otros 5, y así como una pelea por unirse, y entre ambos no van a alcanzar el efecto terapéutico deseado, porque en realidad no se están uniendo el 90% que sí se debería. Ese 90% o el porcentaje que se da en la unión a proteínas plasmáticas o a las isoenzimas, y hablando específicamente, es porque lo hemos valorado en un paciente normal, en un paciente sano, no en un paciente con déficit de albúmina,
¿sí? Tomar en cuenta cuando usted usa más de 3 medicamentos, asegúrese que esos 3, 4, 5 medicamentos se unan a diferentes isoenzimas para que no haya competitividad. No hay agonismo, no hay antagonismo, no hay sinergismo, a no ser que usted busque que haya antagonismo en caso de intoxicación, o usted busque que haya sinergismo para evitar dosificar más, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, no sé si me puedo bajar un poquito, ¿sí? Que estamos con las cámaras, ¿ya? Tenemos los inhibidores de la proteasa y las dosis de ritonavir, ¿ya? Tenemos el ritonavir, obviamente, está acompañado del lopinavir, porque si no, no actúa, no es que está solito, digamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ampenavir, azanavir, ¿no? Y aquí tenemos el lopinavir, y fíjense, su porcentaje es, o su medida es de 400 miligramos o 800 miligramos, la dosis de ritonavir 200 miligramos de 100 miligramos u 200 miligramos, ¿no? Que se administran 2 veces al día, lo que para nosotros comprendemos que es cada 12 horas. Algo que yo debo recomendar, recomiendo siempre en clase, es que si usted y yo entendemos qué es 2 veces al día, 2 veces al día es cada 12 horas. El paciente no, el paciente entiende que tengo que tomarlo 2 veces al día, pero cuando me acuerdo. Entonces a veces toma ahorita y se acuerda aquí 3 horas, lo vuelve a tomar, pero es 2 veces al día, ¿no? Entonces, al hacer eso, nosotros no alcanzamos el pico terapéutico constante. Entonces hacemos subidas y bajadas, también es un error en la terapia, ¿sí? Entonces al paciente usted siempre debe decir las horas. No le diga las veces, ¿ya? Las veces dejémoslo para nosotros, para ellos dígale las horas. Es cada 6 horas, es cada 8 horas, es cada 12 horas. En este caso sería cada 12 horas. Aquí están las interacciones que les hablaba. Tenemos alrededor entre 25 a 30 hasta 40 isoenzimas que derivan de la proteína P450, ¿no? Y están divididas en familias, son 4 familias. Tenemos la familia 1, la familia 2, la familia 3, la familia 4. En la familia 1 tenemos la isoenzima 1A1, 1A2. En la 2 tenemos 1A3, ¿no? También 1B6, 1B7, 1B8, ¿no? Y así sucesivamente. De las que más se unen, los fármacos donde más se unen, y lo van a ver ahorita cuando le dé la clasificación de los fármacos, es a la isoenzima 3A4. La mayoría de los medicamentos se une a esa isoenzima. Y entonces, como hay una competencia por unirse a esa isoenzima, entonces ahí se dan las interacciones. ¿Por qué? Porque va a haber inhibición uno al otro, antagonismo uno al otro, aunque nosotros le demos medicamentos con mecanismos de acción diferentes. Están compitiendo por la misma isoenzima. Lo que tenemos nosotros, más que elegir el mecanismo de acción diferente, elegir que el fármaco se una a una isoenzima diferente. Uno se una a una, otro a otro. Ahora, esta otra isoenzima, por ejemplo, la D, ¿no? En la D también es donde hay bastante potencial de unión de los medicamentos. Entonces, busquemos siempre a qué isoenzima se une para evitar las interacciones peligrosas, ¿ya? Ahora hay interacciones buenas, ¿no? Como las sinergias de potencia. Cuando lo sé, cuando no lo sé es peligroso, ¿sí? Se me fue a otro lado. Aquí es lo que le decía, miren la proteína P450 y los sustratos vendrían a ser todos los fármacos que se unen a la isoenzima P450, ¿no? Y estos son los inhibidores. Estos fármacos compiten con esta isoenzima y causan una inhibición a estos. Entonces, todo este grupo de fármacos inhibe a todos estos. Los inhibe en 30, en 40, 50%, a veces los inhibe en 80%, al punto a veces hasta de antagonizarlos completamente. Estos inductores, estos potencian o ayudan, más que potencian, porque el marcador es el que ayuda a potenciar, inducen, digamos, ¿no? Facilitan la acción, como que lo empujan a que actúe, ¿no? Estos de aquí inducen a estos, lo ayudan a tener mejor acción. Entonces, si yo lo sé, ya sé que daré menos concentración aquí, porque le estoy dando que va a inducir a a tener una mayor acción. Y así no lo intoxico también al paciente, ¿no? Porque si yo no lo sé y le doy, voy a potenciar más su acción, y lo puedo llevar a niveles de toxicidad
y ya no en efecto terapéutico, ¿ya? En el caso de los marcadores también quiere decir que marca, que potencia su acción. Si es analgésico, va a ser más potente su analgesia, ¿no? Si es relajante, va a ser más potente su relajación. Si es hipotensor, va a ser más potente la hipotensión y ese es el riesgo de que el paciente caiga desmayado o en coma, ¿no? Entonces, yo debo saber eso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya tenemos tanto el tipo terapéutico o el grupo terapéutico, el medicamento y el modo de interacción, ¿no? Por ejemplo, los antagonistas de los adenoreceptores, ellos van a potenciar el efecto del receptor, ¿no? Los antiarrítmicos también, ¿no? Igual, por ejemplo, lo que son la amiodarona, ellos aumentan la concentración del fármaco y entonces yo puedo llegar a, si me excedo de dosis, yo puedo llegar al punto de hacer un paro cardíaco en el paciente porque estoy causando una inhibición mayor, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aquí en los antihistamínicos, por ejemplo, los antihistamínicos que se han usado mucho en COVID, nosotros vemos que tenemos el astemisol, el astemisol, no el metamizol, él eleva las concentraciones, ¿no? Poniendo en un riesgo al paciente de arritmias, ¿no? Entonces, fíjense, algo tan sencillo que es un antihistamínico, si yo lo combino con un antiviral, yo le puedo causar una arritmia al paciente. Y voy a decir, pero los dos son buenos, ¿no? Este va a impedir que el virus se replique, que es lo que yo quiero, pero está con todos los síntomas con todos los síntomas de alergia y entonces yo necesito parar tanto la congestión como la inflamación, en el caso del usar también los corticoides, que lo vamos a ver más adelante, frenar la producción de citoquina. ¿Y qué hacemos nosotros? Potenciamos, causando nosotros hipotensiones serias en el paciente, ¿no? Ya. No sé dónde apunto. Ya. Entonces, las interacciones representan ¿qué? Un riesgo muy potencial, no solamente en el tratamiento para COVID, sino en todos los tratamientos farmacológicos. Debo aprender bien mecanismo de acción e interacciones, ¿sí? Las dosis pues se van aprendiendo conforme yo voy prescribiendo. También las presentaciones farmacológicas, se van conociendo conforme yo voy ejerciendo también la carrera y dependiendo del área donde yo estoy, hay un manejo específico de ciertos grupos de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, si estoy en el área de cardiología, obviamente van a haber antihipertensivos, van a haber antiarrítmicos, ¿no? Van a haber digitálicos, pero si estoy en el área de emergencia, ahí vas a encontrar de todo, ¿no? Pero vas a encontrar antipiréticos, antiinflamatorios, soluciones, anestésico, etcétera, ¿no? Entonces yo debo conocer en el área donde estoy el medicamento que más se usa, ¿no? La farmacovigilancia, entonces esto especialmente para los de farmacia o los que están haciendo alguna maestría o especialidad en farmacología clínica, es importante conocer las interacciones, porque eso sí me va a dar una verdadera farmacovigilancia en los pacientes que yo estoy viendo que el tratamiento funciona o no, ¿ya? Se ha podido entonces evidenciar que el liponavir o remdesivir interaccionan con diversos fármacos, los cuales pueden potenciar o disminuir la acción, causando una reacción adversa o causando un efecto de toxicidad grave, ¿ya? Entonces, estos antivirales, que son muy útiles, ¿no? Que han servido para COVID, con muchos medicamentos han interactuado tanto que en algunos casos han potenciado, por ejemplo, el efecto antihipertensivo y el paciente probablemente ha fallecido con un paro cardíaco y nosotros lo atribuimos a COVID, cuando es muy triste pensar que ha sido nuestra interacción farmacológica. Entonces yo estaba revisando más la bibliografía y hablaba aquí con una amiga, con Carla. Ella es médico, ¿no? Hablamos que muchos pacientes es muy probable que hayan fallecido más producto de las interacciones que producto del mismo COVID.
Entonces, es una recomendación para ustedes que todavía están empezando, o algunos terminando la carrera, repasen mecanismos de acción e interacciones de todos, ¿ya? Vamos a seguir entonces. Aquí ya algunos ejemplos claros de cómo interactúan estos antivirales con cada grupo. No voy a leer fármaco por fármaco, pero de cada grupo voy a mencionar los más conocidos o los más usados, o los que tienen menor riesgo que también se han usado. Por ejemplo, tenemos con la domperidona, que es un antiemético, ¿no? Paciente hospitalizado se le da domperidona, pero ¿qué pasa usando un antiviral con la domperidona? Aumenta el riesgo de toxicidad cardiovascular causando arritmia ventricular. Y entonces, ¿qué se recomienda? Cambiar por metoclopramida, que es la que no causa esto. Entonces, para paciente COVID que está usando antiviral, contraindicado combinar con domperidona, ¿sí? Memorizando, ¿ya? Entonces, aquí es donde yo veo que puede ser que algunos pacientes hayan fallecido por las interacciones, no por el COVID. Ahora, los antidiabéticos. La glibenclamida es uno de los que más se usa en pacientes con diabetes tipo 2, que son los enfermos que decimos, con enfermos de base, que eran los que más había que cuidar del contagio, ¿no? Inclusive los vacunamos primero a ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la glibenclamida y el ritonavir y el hipobanavir? Que si tiene diabetes, toma glibenclamida o toma metformina, que en este caso metformina no interactúa con lopinavir, ritonavir, pero sí la glibenclamida. Y bueno, está en la fase inicial. Entonces, hay personas que para evitar entrar en fase moderada o grave, se compraron estos antivirales y lo tomaron, porque las farmacias les vendían igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Aumenta el riesgo de la hipoglicemia, ¿no? Y entonces puede causar una hipoglicemia grave al punto de llevarlo a un coma, se puede decir como un coma diabético, y el paciente caer en la calle, digamos, ¿no? Por estar tomando y diciendo que está en la fase leve, ni siquiera está en la fase moderada. Aquí, por ejemplo, con los anticoagulantes, estos sí se usaron mucho en los pacientes COVID, ¿no? Ahora, ¿quién causa el mayor riesgo? El acenocumarol. Miren, se une sí a la C9, eso es bueno porque no hay competencia. La mayoría se une a la 3A4, a la isenzima 3A4, entonces esta se une a la C9, entonces eso también es bueno, pero disminuye el riesgo trombótico, disminuye la concentración del fármaco, entonces aumentando el riesgo de la formación de trombo. ¿Qué debemos hacer? Nosotros hacer un cambio por una heparina de bajo peso molecular y disminuimos el riesgo. Si el paciente toma esto, debería cambiarse por una heparina de bajo peso molecular mientras sale de la fase o de la fase contagiosa de COVID y luego se recupera, ¿ya? En el caso de los antiagregantes plaquetarios también, nosotros vemos que se une a varios isoenzimas, eso es lo bueno, que se une a varios, entonces su porcentaje de efectividad va a aumentar también y disminuye los metabolitos activos, entonces disminuyendo el riesgo, ¿no? Trombótico igual. En el caso de los antihipertensivos, ¿no? Aquí están casi todos. El amlodipino o el nifedipino, que son fármacos que también se usan en emergencias hipertensivas, ¿no? Se usa también los IECA, ¿no? Captopril, enalapril sublingual, pero el nifedipino se usa mucho porque viene en una cápsula blanda con gotitas sublinguales y entonces se usa mucho en emergencia en las crisis hipertensivas. Y pacientes COVID con enfermedad de base antihipertensiva que toman nifedipino y amlodipino de manera continua, de manera diaria, y tomaron los antivirales, entonces vemos nosotros que ellos causan una inhibición en la isoenzima 3A4, que es donde la mayoría se une. Entonces, si inhibe directamente a la isoenzima, automáticamente va a anular la unión de los otros fármacos en ella. Y no va a haber acción terapéutica de los otros fármacos.
¿entienden? La gravedad, digamos, ¿no? Porque va a inhibir. Si lo usamos en combinación con el lopinavir, ritonavir o el remdesivir, ¿ya? Y entonces, ¿qué hace? Aumenta el riesgo de hipotensión y bloqueo auriculoventricular. Y nosotros decimos, murió por las complicaciones con COVID. Y es porque nosotros usamos antiviral con esto juntos y le causamos un bloqueo auriculoventricular y el paciente se murió por la interacción medicamentosa, no la complicación del virus. Y todo esto me ha causado mucha tristeza, mucha tristeza. Sí, aquí Carly, te digo, hablamos con ella todo el tiempo de eso. La digoxina, por ejemplo, que son fármacos cardiovasculares, que son digitálicos, ¿no? Ellos en pacientes con insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca congestiva, que hay un problema en la contractibilidad ventricular, entonces se usa digoxina y digitoxina para causar contractibilidad y ayudar a la expulsión de la sangre del corazón, ¿no? Y que no quede inflamado o el remanente de sangre ahí sin llegar a todo el organismo, ¿no? Entonces se los llama digitálicos. Ellos causan una inhibición de la glicoproteína P, prolongando la onda PR del electrocardiograma, y entonces lo pone en un riesgo también al paciente de infarto o paro cardíaco, ¿no? Usando la combinación. Entonces hay pacientes con insuficiencia cardíaca que se contagiaron con COVID y bueno, murió por complicaciones y le causó un paro cardíaco, pero cuando fue el antiviral en conjunto con este que lo causó y no el virus. Entonces ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? Reducir la dosis, ¿no? Reducimos la dosis de la digoxina momentáneamente mientras le damos los antivirales y usamos otros fármacos que no tenga interacción para coadyuvar ese efecto de ayudar y aumentar la contractibilidad o ponerla en niveles normales a la contractibilidad ventricular, ¿ya? Entonces, los que van a hacer cardiología ya van sumando datos. En el caso de los antiarrítmicos, ¿no? Aquí el diltiazem, flecainimida, ¿no? El verapamilo son de los que más se usan en medicina interna y en cardiología. Gracias por el agua. También se unen a la P3A4 y también a la 2,6 en el caso de la propafenona, ¿no? El diltiazem se une a la 3A4, como casi todo, prolonga la onda PR, aumenta entonces el riesgo auriculoventricular, puede haber bradicardia, aumento del efecto ionotrópico negativo y ¿qué debemos hacer? Reducir las dosis y monitorear con un electrocardiograma en esos pacientes moderados a grave o crítico, ¿ya? En el caso de los hipolipemiantes, y atorvastatina, lovastatina, simvastatina, que son los pacientes que son igual con enfermedad de base, la mayoría también cursa con hipertensión a causa de tener ateromas, ¿no? O niveles de LDL y triglicéridos altos y deben tomar esta medicación que también se unen también a la isoenzima 3A4, aumentan el riesgo entonces de su toxicidad hepática, ¿no? ¿Y qué se debe hacer? La dosis debe ser regulada igual. En caso de los urológicos, que son poco común también en el uso, ¿no? Sí hay pacientes jóvenes que es muy excepcional que tengan que tomar, pero normalmente es en paciente adulto, mayor de 50 años, que tiene estos problemas. Igual se unen a la isoenzima 3A4 y a la 2D6, que son a los que la mayoría de los medicamentos se unen, que aumenta el riesgo de hipotensión en el paciente. Y si el paciente ya no fuera hipertenso y fuera hipotenso de forma normal, no es un paciente hipertenso, pero tiene una presión 110/70 y nosotros damos el antiviral por estar con COVID en fase moderada, y él toma estos medicamentos, lo que podemos nosotros entonces causar es una hipotensión grave. Entonces lo que debemos hacer es bajar las concentraciones y monitorear al paciente, tenerlo siempre valorándolo, ¿no?
En el caso de los antimicrobianos, aquí tenemos, metronidazol se usó poco en COVID, se usó más los macrólidos, ¿no? Acitromicina y claritromicina se usó más porque la claritromicina cubre gram positivo y gram negativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Aumenta el riesgo de arritmia ventricular en el paciente. Entonces, la recomendación sería disminuir o regular las dosificaciones, ¿no? Para no mezclarlo. Y así con los analgésicos opioides, por ejemplo, en los pacientes que estaban en terapia intensiva. Yo digo que muchos han fallecido por la interacción medicamentosa allá, porque allá se usaba sí o sí fentanilo, o oxicodona y midazolam. Porque ustedes pueden ver hasta antes de, algunos que han sido mis alumnos este año, antes el año pasado, que eran los tiempos serios, críticos de COVID, todo el mundo buscaba fentanilo y buscaba midazolam por todas partes, ¿no? Y buscaba el remdesivir. Y vemos que esos tres interactúan de forma grave, causando más bien complicación en el paciente y no mejora. Sí lo ayudamos porque los tenemos en coma inducido, pero la interacción ha podido causar la muerte de muchos. Y no el COVID, sino la interacción de los medicamentos. ¿Ya? Fíjense aquí en el caso del fentanilo, ¿no? Inhibe a la 3A4. Si la inhibe, automáticamente los otros medicamentos no se van a unir y no va a haber efecto terapéutico. Porque para haber efecto tiene que unirse. Entonces, si la inhibe a la isoenzima, donde la mayoría de ellos se unen, entonces no hay efecto y decimos que los fármacos no están haciendo efecto. Evidentemente no están haciendo efecto. Pero nosotros decimos fueron insuficientes, nuestra dosis fue insuficiente, el paciente llegó tarde, cuando fue la interacción. Y entonces ahí, se me fue muy rápido. Aquí también en el caso de fenitoína, que ya lo mencioné, ¿no? El paciente puede convulsionar nuevamente porque inhibe totalmente la unión de la fenitoína. También se usó diazepam y alprazolam, y entonces yo debo reducir las dosis para evitar la sedación mayor y el paro cardiorrespiratorio en los pacientes. Los neurolépticos, eso se ha usado poco, pero también interactúan con los antivirales. Habían pacientes que sí tomaban estos medicamentos, que entraron en fases graves con COVID y les dieron antiviral. Y bueno, sí pueden haber causado entonces toxicidad de un riesgo de arritmias ventriculares. La mayoría causa riesgo cardiorrespiratorio, ¿sí? La mayoría de las interacciones. Y los antidepresivos, que bueno, algunos pacientes que estaban con depresión sufrieron COVID, también hubo unas interacciones serias causando arritmias ventriculares, auriculoventriculares, paros cardíacos, por interacción medicamentosa. Y bueno, para terminar, los antihistamínicos, que son de los que más hemos usado, igual se une a la misma isoenzima, aumenta el riesgo de somnolencia, ¿no? Y entonces debo yo reducir la dosis o monitorear más de cerca al paciente, ¿no? Tenerlo de cerca. Y bueno, las interacciones, esas son las interacciones medicamentosas potenciales que han habido en pacientes COVID-19 en toda esta temporada, que nosotros, los que no estábamos directo en hospital en el área de terapia intensiva, por ejemplo, aún sabiendo, he podido ayudar también poco, ¿no? Pero cuando lo sabemos, nosotros podemos evitar que nuestro paciente o la persona que se acerca a nosotros a pedirnos ayuda, porque somos profesionales de salud. Y aunque ustedes están ahí de pijama, no lo ven de pijama, ya le van a preguntar, ¿no? Alguien se cae, se accidenta, un accidente en la calle, ven a alguien de pijama, el doctor, y lo jalan a uno, ¿no? Aunque sea de primer semestre. Pero nosotros debemos conocer mecanismos de acción e interacciones. Y nos simplificamos más la vida en el área de farmacología, porque eso nos va a dar reacción adversa, nos va a dar toxicidad y nos va a ayudar a evitar los riesgos de complicaciones o de muerte de nuestro paciente, ¿ya? O que pase de la fase leve, se vaya moderada o se vaya grave, solo porque nosotros en nuestra recomendación han habido interacciones que se han inhibido o se han antagonizado y no ayudaron en nada a la enfermedad y más bien se fue a moderado y a grave a causa de
de que yo desconozco de que los 3 o 4 medicamentos que le di se unían a la misma enzima y hubo competencia y efectividad baja de los 3 o 4. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por su tiempo. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiere realizarle a la doctora Moscoso? Ahí, una pregunta, doctora. Ahora sí me subo. Es que no alcanzaba a leer los números. Buenas tardes. Una pregunta, doctora. Sí. Como usted nos comentaba, lamentablemente nos dice que por la interacción médica han habido muchas muertes. ¿Esto se da a la falta de conocimiento que tiene el médico o el farmacéutico? Claro que sí, pero no podemos culpar también a todos, ¿no? Sí hay especialidades, ¿no? Y debemos respetar las especialidades. Hay especialidades en farmacología clínica, farmacología terapéutica. Lo que nosotros debemos recomendar y ayudar también como sociedad o plantel del área de salud es que se implementen más los farmacólogos clínicos dentro del hospital. Porque yo conozco que en la caja petrolera sí hay 3 farmacólogos clínicos, pero es privado, ¿no? Es con seguro privado. Ahora en los públicos hay mucha pelea por eso, no hay, y la mayoría de los pacientes han ido al público y en época de pandemia, no importa la especialidad que tú tengas o el área que tú tengas, tienes que ir a área COVID y tienes que estar disponible para área COVID. Entonces, dependiendo de tu especialidad o de tu área a la que estabas trabajando o seas bioquímico o farmacéutico o bioquímico farmacéutico o médico, a veces hemos leído poco farmacología, porque nos da miedo o nos da flojera, más que miedo, ¿no? Es largo. Y yo les digo, no es difícil, pero es harto, ¿sí? Entonces yo debo leer. Mi consejo para ustedes, ya, apréndase la clasificación. No quiere aprenderse las dosis, pues apréndase por lo menos el mecanismo de acción y las interacciones. Y poco a poco, dependiendo en el área donde yo me enfoque, voy a aprender el grupo y la dosificación. Pero sí, muchas interacciones han sido interacciones malas, ¿no? Que han dañado al paciente y en caso han sido muerte por falta de conocimiento.